They whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, there's air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. Nada, buenas tardes. Hemos empezado bastante más tarde de lo normal, pero es que no había manera. Y hoy vamos a hablar de, bueno, pues los animales y glutatión. En un titular de prensa aparece que el número de perros, concretamente en España, se incrementó un 40% en 2021. Pero a día de hoy también hay unas cifras que son bastante relevantes. En España, la mitad de los hogares tienen al menos una mascota. Aproximadamente el 63% tienen al menos un perro y hasta casi el 42% tienen al menos un gato. O sea que, vamos, que estamos bien surtidos de animalitos. Y es que, claro, las mascotas pueden disminuir el estrés y la sensación de soledad, mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales también. Así lo asegura el Instituto Nacional de la Salud, que es una institución del gobierno de Estados Unidos dedicado a la investigación médica. Además, tener mascotas favorece la capacidad de socialización. Se ha comprobado que los jóvenes que han generado un vínculo afectivo con sus mascotas logran desarrollar mejores sus habilidades sociales, como la conversación y la capacidad para cultivar amistades. Favorece también la disminución de la agresividad. Y también, como no, tener mascotas es positivo, ya que promueve la convivencia y reduce el riesgo de ansiedad y depresión, que también es un dato importante porque la ansiedad y depresión están muy disparados. Por todo ello, pues una mascota es uno más de la familia, es un miembro más de la familia y por tanto, pues cuando están enfermos, pues sufrimos y queremos que se recuperen cuanto antes y por supuesto les llevamos al veterinario como igual que nosotros vamos al médico. Las consultas que más se dan en médicos veterinarios son las siguientes: de tipo dermatológico, enfermedades de la piel y alergias, infecciones de la piel, heridas, parásitos, crecimiento cutáneo que no sea canceroso, también puede ser. La piel del perro es una barrera natural de entre 1 y 5 milímetros de grosor que protege al animal contra enfermedades exteriores. Se trata de un órgano eficaz, pero muy delicado, que puede sufrir problemas básicamente derivados de otras enfermedades que rompen el equilibrio de sus bacterias o de enfermedades directas provocadas por ácaros, insectos o parásitos. Eso por tipos de dermatología. Por problemas digestivos, pues suelen tener gastroenteritis. Problemas oculares, pues puede haber conjuntivitis, úlceras corneales también. Infecciones de oídos, pues con las otitis. Problemas óseos y articulares, pues las artritis, que son bastante habituales también en perretes que yo sepa. Accidentes, degeneración por la edad. Enfermedades coronarias también pueden tener, enfermedades hepáticas, diabetes, también a mí esa me ha chocado bastante, diabetes también en los perros, también diagnosticadas como, bueno, una enfermedad bastante normal dentro de. Y por supuesto, en tema oncológico, pues según una encuesta realizada por la American Kennel Club, el cáncer es responsable de aproximadamente el 47% del fallecimiento de perros mayores de 10 años. Es un porcentaje muy alto.
pensaba yo que podía ser tan incidente también el cáncer en los perros. De hecho, un nuevo estudio publicado en febrero de este año por la revista PLOS ONE afirma que el cáncer es la principal causa de muerte de los perros domésticos adultos. Lo analizaron con 3.452 perros, donde el objetivo de dicho estudio era detectar la enfermedad en una etapa temprana, cuando el tratamiento puede ser más eficaz. De esta manera llegaron a la conclusión de que la edad promedio a la que se diagnostica esta enfermedad en los perros es aproximadamente de 8,8 años. Sin embargo, esta edad puede variar según la raza, el peso o tipo de cáncer. Pues cuando investigamos un poquito más nos damos cuenta de que la mayoría de esas enfermedades tienen el factor en común, que es el estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Pues se da cuando hay un desequilibrio entre lo que son las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes que produce nuestro cuerpo. Es decir, cuando el mecanismo de defensa antioxidante de nuestro cuerpo se ve desbordado, y es cuando aparece el estrés oxidativo. De hecho, está reconocido también en humanos, que es la base de la mayoría de las enfermedades. El estrés oxidativo no falla en la gran mayoría de las enfermedades. Y desde el punto de vista de los animales, como nosotros, los veterinarios y también los médicos reconocen que no deberíamos poner tanto empeño en fijarnos en lo que es el órgano, sino que deberíamos fijarnos más en la célula, en cuidar, en tratar esa célula, ¿no? Ya que la célula tiene un mecanismo muy importante y muy potente que puede ayudar a nuestra célula, y realmente es donde se debería trabajar, ¿sí? También una de las cosas que no debemos de olvidar es que una parte fundamental de nuestro organismo es nuestro sistema inmune, pero la gran mayoría de la gente olvida que junto al sistema inmunitario debe estar en equilibrio también el sistema de defensa antioxidante. Deben trabajar los dos en un equilibrio óptimo, como un equipo, para que realmente nuestro organismo funcione bien. ¿Qué necesitamos para ese equilibrio óptimo? Pues necesitamos precisamente glutatión, la famosa palabra que ya nos vamos familiarizando con ella. Por supuesto, hay miles de estudios científicos y hay una base científica muy amplia, y Fabi nos va a comentar en qué sitios podemos encontrar todos esos artículos y esa base científica. Cuéntanos, Fabi. Sí, pues retomando primero un poco de las cosas que tú has dicho, para no interrumpirte. Cuando hablamos de los animales, bueno, yo llevo una protectora de animales que se llama Villa Peludito, y claro, estudiamos mucho todo lo que es el tema de la relación y la importancia entre los animales y nosotros. Y lo que tú has dicho, para los niños, incluso hay estudios que demuestran que a través del hecho de tener una mascota se pueden evitar problemas de bullying cuando ya se van haciendo más grandes, bueno, y en pequeños también, porque hoy en día, por desgracia, es una lacra que ya cada vez se da más joven, ¿no? Y la verdad es que es un tema súper interesante, el hecho de que si aprenden a cuidar una mascota, pues todo lo que es la empatía también hacia los demás humanos, digamos, pues también cambia todo lo que es su sistema de valores y sus creencias. Entonces es una parte que nosotros trabajamos mucho desde la protectora también en lo que son temas de concienciación, ¿no? Eso era un pequeño inciso que tenía ganas de comentarlo, porque hay que darle la importancia que tienen, y como tú has dicho, son parte de la familia. Respecto a lo que tú comentabas, pues efectivamente, el sistema de defensa antioxidante es fundamental para que funcione correctamente el sistema inmunitario, y ese estrés oxidativo, como tú has comentado, pues afecta también a los animales igual que nos afecta a nosotros,
a los humanos. Y el glutatión, pues esa molécula que al estar presente en todos los seres humanos también va a aparecer en las mascotas. Entonces, siempre que se tienen que hacer búsquedas en términos más científicos, cuando buscamos estudios científicos, la primera referencia que tenemos que tomar es el Google académico, el Scholar Google, si queréis en inglés, que es donde realmente vamos a encontrar más información específica de estudios científicos que en lo que es el Google normal, que conocemos todos. Eso lo ponéis, simplemente ponéis en Google normal, Google académico, y os sale esa nueva opción. Pues cuando buscamos ahí, nos damos cuenta que esa relación entre el glutatión y las mascotas, ya hay mucha gente que se ha hecho esa pregunta. ¿Qué pasa con el glutatión? ¿Qué importancia tiene para las mascotas? Cuando digo mascota aquí vamos a hablar sobre todo de perros y gatos, porque bueno, si no podríamos entrar en otros animales, pero los que puedan tener un organismo más parecido, digamos, en ese funcionamiento del sistema antioxidante van a ser precisamente los perros y los gatos. Y nos vamos a centrar en ellos. Entonces, cuando nos vamos al Google académico, aquí tengo la cifra. Al igual que para los humanos, nos encontramos miles de resultados, pero en concreto, en el tema de mascotas, nos encontramos 26.000 resultados que relacionan glutatión y mascotas, perros y gatos. Se puede buscar con las dos palabras. ¿Eso qué significa? Esos 26.000 resultados, pues significa que hay 26.000 artículos científicos que han estudiado esa importancia de glutatión en los animales. Podemos subrayar algunos de los más relevantes. Por ejemplo, hay uno de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. No tengo apuntada la verdad, pero en ese caso, en ese estudio, estudian las patologías relacionadas con el estrés oxidativo, precisamente, y sobre todo se centraron en lo que era la alimentación de los animales, la relación entre alimentación y estrés oxidativo. Y lo que han estudiado es cómo esa alimentación influye en ese desarrollo del estrés oxidativo en los animales. Y también en que se deteriore más o menos su salud, ¿no? Más rápidamente o más lentamente. Bueno, pues se encuentran que cuanto más estrés oxidativo hay, encuentran más deterioro en la salud e incluso se llega hasta el fallecimiento del animal. Es decir, un estudio muy interesante desde ese punto de vista. Ahora, si nos vamos a otra base de datos para estudios científicos muy importante, que es el PubMed, lo voy a decir a la española, que es la biblioteca de estudios científicos, bueno, la biblioteca médica que tienen en Estados Unidos, pues ahí encontramos también muchas referencias bibliográficas y nos encontramos más de 51 publicaciones sobre la relación entre glutatión y enfermedad en animales. Es decir, también es bastante abundante la información que encontramos ahí. Y, por ejemplo, hay un estudio sobre la expresión del glutatión en los tumores mamarios. Hemos hablado antes de la importancia del cáncer, como estamos viendo que en animales mayores es una enfermedad que realmente mata casi al 50%. Es tremendo la cifra, desde luego cuando la has dicho da escalofrío, ¿no? Bueno, da escalofrío en humanos y en nuestras mascotas también, evidentemente. Entonces, lo que quiero decir con esto, que esto no es que lo digamos nosotros, sino que hay mucha evidencia científica que demuestra la importancia del estrés oxidativo, por lo tanto, del glutatión, que es el que nos permite luchar contra él, en lo que son los animales. Y bueno, pues algunos veterinarios ese tema ya lo han ido desarrollando y se han dedicado a investigar más, digamos, en el campo, en su consulta, cómo ese glutatión puede ser una ayuda importante para acelerar lo que es la recuperación. Y para ello, pues están utilizando el donador de cisteína, que es la mejor forma de permitir que nuestras células produzcan glutatión. Funciona para los humanos y vamos a ver que también en animales funciona perfectamente. Ellos siempre insisten en que es importante que no es cuestión de usarlo como tratamiento. No es que el glutatión vaya a ser un tratamiento, el precursor de glutatión vaya a ser un tratamiento, sino que es un coadyuvante
muy potente. Y lo que nos va a permitir es obtener mejores resultados y más rápidamente. Es decir, que siempre que se pone como apoyo, digamos, al tratamiento veterinario, pues permite una recuperación mucho más rápida. Tenemos muchos casos de éxito, sobre todo en lo que son enfermedades de la piel. Como tú has dicho, también es un motivo de consulta habitual. Nosotros en la protectora también lo estamos viendo mucho y lo estamos viendo mucho también consultando con propietarios de animales, ¿no? El hecho de que ahora hay mucha alergia alimentaria, hay muchos problemas de irritación de la piel, ronchas que aparecen sin que se entienda muy bien por qué. Y muchas veces es complicado conseguir que se solucione el problema hasta que no se da exactamente con lo que tiene el animal. Bueno, pues tenemos el caso, por ejemplo, de un perrillo que tenía seborrea y alergia por alimento. Ya habían determinado que la alergia venía del alimento. Esa alergia por alimento, pues la habían cambiado evidentemente su alimentación para encontrar algo que le resulte mejor, pero tenía heridas bastante profundas. Luego las imágenes son bastante impresionantes, con sangre y todo. Decía el dueño que le habían puesto inyecciones, le habían dado todo tipo de pastillas, le habían cambiado la alimentación, es decir, ya habían tocado todo lo que se podía hacer y no encontraban solución. Estaban ya un poquito desesperados, ¿no? Entonces, pues empezaron a darle el donador de cisteína, le daban un sobre al día durante 10 días y resulta que le desapareció completamente el eczema en solamente 10 días. Fue increíble la recuperación tan rápida que se dio en la piel, ¿no? Se ve también en lo que es la psoriasis. En humanos también tenemos casos bastante parecidos. Y bueno, también tenemos el caso de un gatillo que tenía una herida de haberse peleado con otro, pero se habían peleado bien y tenía una herida bastante fea. Y en este caso lo mismo, en 10 días de evolución, aplicándole el donador de cisteína, pero en este caso en vía tópica, en forma de polvo, pues la herida se cerró casi completamente en ese tiempo. Así que está dando resultados a nivel dermatológico muy interesante, desde luego. Yo creo que tú también conoces quizá algún caso más, ¿no? Muy rápido, ¿no? Esa evolución, esa recuperación, o sea, que es sorprendente que en 10 días animales que estén tan mal, tan deteriorados y que recuperen así tan rápido. Exacto. Y Fabi, yo te quería preguntar, al gatillo este que estás diciendo, solamente era el polvo, o sea, no era la cremita, era solo el polvo. El polvo, sí. Sí, luego yo pienso que luego es cuando ya pensaron el tema de la crema, quizá, pero ahí en ese caso, yo en el testimonio que vi, era solamente el polvo directamente. Pues, Fabi, yo creo que basta que tú has vivido esos casos directamente, yo creo que es mejor que nos cuentes tú los casos que les has vivido y has visto cómo ha sido su evolución y bueno, pues también los dueños lo que han experimentado, porque claro, cuando vas un poco ya desesperado, que ya no sabes qué hacer con el pobre animal y ver que de repente, uy, esto parece un poco magia, pero a ver, Sí, es cuéntanos tú los casos. oncológico. Como hemos visto, el tema del cáncer, otro tema muy preocupante en animales. Y entonces, bueno, eso no es un caso nuestro, pero sí es un caso que está perfectamente documentado. Hay un vídeo que explica todo el proceso, que es el caso de una perrilla que se llama Lupe. A Lupe le detectaron un cáncer de la piel y ese cáncer le provoca, la palabra la tengo aquí porque no la conocía tampoco hasta que he visto este caso, le provoca mastocito. Eso lo que quiere decir que las células del sistema inmunitario afloran a nivel de la piel y entonces pues había que ir quitándole esos tumores, son tumores que hay que ir quitándole cada vez que van saliendo y era constante, no paraba. A la vez le estaban dando quimioterapia oral porque evidentemente para tratarlo de dentro, siempre decimos que la piel reflejo de lo que hay dentro, pues la perrilla recibía quimioterapia.
Entonces, como era algo ya de hace mucho tiempo, llevaba mucho tiempo con quimioterapia, la analítica empezaron a empeorar, evidentemente. El tratamiento de quimioterapia pues le estaba ya provocando otros daños que iban apareciendo en esa analítica. Y entonces cuando los dueños, por lo visto, empiezan a darle al donador de cisteína, le querían ayudar sobre todo a llevar mejor la quimioterapia. En humanos también pues ayuda a que haya menos efectos secundarios, ¿no? Bueno, pues resulta que la analítica fue mejorando cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, y los tumores pues le siguen saliendo porque la enfermedad está ahí, pero está como más controlada, ya no le salen tantos tumores y de hecho al final del vídeo ya se ven imágenes de la perrilla que está pues con su pelaje casi perfecto, tiene algunas manchitas, pero está muy, muy recuperada. Entonces, evidentemente, esos casos son los que te dan mucha esperanza para los demás, ¿no? Que dices, si tenemos este ejemplo tan bueno, pues es algo que podemos, con lo cual podemos ayudar muchos más animales. Este caso en concreto se puede encontrar en YouTube. Si a alguien le interesa, le podemos proporcionar perfectamente el enlace donde lo pueden ver porque, como les digo, es muy interesante. Hay más casos también de tipo oncológico, por ejemplo, perrillas con tumores mamarios, que también es algo que suele ocurrir mucho hoy en día. Y en unos días, administrando el donador de cisteína, pues por vía oral en este caso, tomado, pues los tumores poco a poco van resolviéndose, incluso en algunos casos desapareciendo, cuando son tumores pues benignos. Yo, por ejemplo, tuve una perrilla y al final de su vida a la pobre pues, le pasa un poco como a nosotros, le pasa de todo, como digo yo. Le salió a ella un tumor y el problema que teníamos, sabíamos que era bueno, luego supimos que era un tumor benigno, pero como ella tenía problemas en los riñones, no se podía operar. Hubo que quitarle ese tumor con una anestesia local muy suave, porque al tener ya el organismo tan delicado, pues no se le podía meter más anestesia. Y estuvimos así, porque si hubiese sido un poquito más grande no se le habría podido quitar. En aquel entonces todavía no conocía el donador de cisteína, pero quiero decir que los tumores mamarios en perras es una cosa realmente muy, muy, muy habitual también, cada vez más. Y bueno, pues estos son algunos de los casos. Hay muchísimos, cada vez más, porque cada vez hay más veterinarios que se interesan por este coadyuvante de los tratamientos, ¿no? Como por esa ayuda que puede aportar grandes beneficios a nuestras mascotas. También puede ser interesante en lo que son animales mayores, porque les puede proporcionar un envejecimiento mejor. Le puede ayudar mucho a la hora de todo lo que es el proceso de envejecimiento que sufren las mascotas, y al igual que nosotros, ¿no? Que ya cuando te haces mayor, como acabo de decir, ya es una tras otra, te pasan muchas cosas, entonces le puede ayudar mejor. Y sobre todo puede ayudar a nivel de prevención, porque si se la empezamos a dar, pues evidentemente vamos a ayudarle a tener más calidad de vida y a tener mejores años buenos, aunque luego pues evidentemente se irá haciendo mayor, pero será una vejez muchísimo, muchísimo mejor probablemente. Y bueno, también yo quiero insistir que una de las cosas muchas veces en la que no caemos es que los animales eh, pues les pasa como a nosotros, ya hay enfermedades que a ti te han sorprendido, como la diabetes. Yo también, la verdad es que las primeras veces que escuchaba esta palabra me sorprendía muchísimo, pero hay que tener en cuenta que muchas de esas patologías van apareciendo a partir de los 3 o 4 años. Por eso decía el tema de la prevención. Cuando son jóvenes, dándole el donado de cisteína, pues podemos atrasar que aparezcan estos problemas. Y cada vez está más relacionado que el problema de tanto estrés oxidativo y de tantas patologías puede venir de la alimentación. Porque podemos hacer un paralelismo con lo que nos ocurre a nosotros, que aunque intentemos darle lo mejor, le compremos el mejor pienso o el que pensamos que es el mejor pienso, pues a veces el origen de esos alimentos no es tan bueno como podríamos pensar, ¿no? Y al final, pues, aunque estemos haciendo una inversión en que ellos tengan pienso de calidad, no le estamos dando
tanta calidad. Y luego otra cosa que mucha gente desconoce, bueno, sabemos todos que se comunican por el olfato, yo creo que eso ya es algo que ha entrado dentro de lo que todos hemos entendido, pero lo que no sabemos es que al tener esa capacidad olfativa, pues eso significa que cuadruplica todos los efectos de los agentes nocivos, que no, como los que nos llegan a nosotros, es decir, las ondas magnéticas, la radiación, el wifi, por ejemplo. Nosotros salimos de casa a trabajar y a lo mejor pues tenemos suerte, no trabajamos en un sitio donde hay otra red, pero mientras nosotros estamos fuera o salimos a comer a un restaurante, pero mientras nosotros estamos fuera, ellos siguen ahí recibiendo todas esas ondas, ¿no? Y entonces, pues, eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos casi 24 horas, a no ser el tiempo que lo saquemos, o gente que está acostumbrada a pagar el wifi, están recibiendo eso. También todo lo que utilizamos para limpiar, los productos para limpiar el suelo, pues sí, mucho desinfectante, pero todo eso a ellos les llega multiplicado por 4. Entonces es normal que haya mucho más estrés oxidativo. Volvemos a lo que decimos siempre, que provoca ese estrés oxidativo. Todas esas radiaciones, todo lo que son los tóxicos, químicos, pues a ellos también les entra, y encima les entra a través del olfato, que todavía sea más directo. Y bueno, es súper sorprendente. tremendo. Sí, son cosas que no pensamos. Ahora, como hemos dicho, volviendo al donador de cisteína, que ahora hablaremos un poquito más de él, hay que insistir, pues, que no es mágico, evidentemente. ¿Qué va a ser? No es mágico para los humanos, no lo es para los animales, pero sí que no va a ser un elemento más para sumar, para ayudar y sobre todo ayudar al organismo a acelerar los procesos de recuperación. Esto yo creo que es lo que hay que decir, en que podemos acelerar, en vez de estar tanto tiempo dándole medicación, pues podemos acortar ese tiempo de medicación y así también evitar que entren tanto tóxicos y que el proceso sea mucho más acelerado, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar del donador de cisteína y tampoco hemos dado mucho más información, ¿no? ¿Tú nos puedes comentar algo sobre él en grandes líneas? Sí, sí. Es que se te corta un poquillo ahí. Bueno, a ver. Bueno, pues la verdad es que el donador de cisteína, pues es lo que produce un poco la magia, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Bueno, pues no se va a curar de la enfermedad que tenga, pero estoy segura de que la calidad de vida que, por ejemplo, tiene Lupe, después de estar tomando el donador de cisteína, seguro que no tiene nada que ver con la calidad de vida que tenía antes, ¿no? Entonces, pienso que es de lo que tenemos que tener más presente, ¿no? Que todo lo que se pueda mejorar y todo lo que sea acelerar ese mejorar, pues mucho mejor. Y me llama la atención que los animales se comporten, las células, tan parecidas a las de los humanos. Entonces, pues es que... Y el donador de cisteína está en todas las células de los seres vivos. Entonces, pues más o menos actuamos y reaccionamos de la misma manera. Estamos expuestos a todas las radiaciones, a todos los tóxicos, a los alimentos. Digo, es que madre mía, estamos en paralelo los humanos y estas mascotas domésticas, pues porque estamos viviendo un poco en ese mismo entorno, ¿no? Entonces, pues el donador de cisteína aquí marca la diferencia. El donador de cisteína, vamos a ver, forma parte de lo que es glutatión. Glutatión es la segunda molécula más importante que tenemos en el cuerpo y está en todas las células, en todas, desde la cabeza hasta la uña del dedo gordo, en todas. Con lo cual, cualquier patología o cualquier cosita que tengamos mal, pues tomando el donador de cisteína nos va a ayudar. Glutatión es una molécula, está formada por 3 aminoácidos, uno de ellos es el ácido glutámico, otro la glicina y el tercero la cisteína.
Los dos primeros se encuentran habitualmente en la alimentación que tomamos, pero el tercero, a pesar de que sí que está en alimentos crudos, como el brócoli, los huevos crudos, la carne cruda, ¿qué pasa? Que tendríamos que tomar cantidades enormes y además en crudo. Porque, ¿qué pasa? Que la cisteína es termolábil. Eso quiere decir que es sensible al calor. En cuanto cocinamos esa comida, se pierden todas las propiedades y no llega a la célula. Porque aquí lo interesante es que esa cisteína llegue a nuestras células y la célula se encarga de manera endógena de hacer el glutatión que ella necesite para hacer frente a las adversidades que le vengan en ese momento. Entonces, el donador de cisteína, pues es lo que llamamos aquí la magia, ¿no? del cuerpo, que no metemos nada que no nazcamos con ello, porque nacemos con ello ya. Solo que a medida que vamos creciendo, todo eso se va desgastando, las células se van desgastando, y si tenemos que atravesar por retos de salud, pues también, porque tiene hasta más de 1500 funciones en el cuerpo, lo que es la molécula de glutatión. Entonces todo eso se va desgastando. Y si no lo reponemos, si no lo ayudamos a que se pueda reponer, pues entonces es cuando nuestra salud pues va un poco en picado. Exacto. Así que ahí tenemos que hacer hincapié en el donador de cisteína. Exacto. Además no hay más, Y pero esto- y brócoli crudo. Sí, toneladas aquí de, bueno, toneladas no, pero kilos de brócoli y bueno, y huevo crudo y todo esto, pues bueno, hay maneras mucho más sencillas y más fáciles. Y bueno, queremos deciros que mañana a las 9 vamos a poner un enlace en nuestros estados para que el que quiera pueda acceder a un Zoom que vamos a hacer hablando de glutatión y del donador de cisteína, de todo esto un poco más, pues más en profundidad y más explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, pues os invitamos a que sin ningún miedo entréis mañana a ese Zoom y que nos hagáis todas las preguntas que os puedan surgir, porque llevamos unos cuantos días, el tema de la menopausia parece que surgió bastante interés y puede haber preguntas que, bueno, a lo mejor os podéis dar una vuelta a ver esos vídeos y si os surgen preguntas, pues estaremos encantadas de poderlas contestar. No sé, Fabi, si tú quieres añadir algo más. Sí, exactamente. Lo haremos tanto mañana jueves como el martes que viene. Por lo tanto, pues si ves este vídeo ya ha pasado el jueves, no pasa nada. Al martes siguiente también volvemos a repetir ese Zoom para la gente que vea lo que es el directo grabado, ¿no? Que no puede verlo en directo, pero sí sabemos que hay mucha gente que lo luego a posterior. Entonces, pues el martes, a lo largo del día, vamos colocando el enlace en nuestra historia mismo y entonces pues desde ahí podéis acceder si tenéis dudas o si queréis simplemente más información también. Vale. Bueno, a veces se corta un poquillo ahí, no sé la conexión cómo anda, pero bueno, yo creo que más o menos sí que ha quedado claro. Sí. Bueno, pues yo por mi parte, daros las gracias y nada, que os esperamos mañana. Sí, muchas gracias a todos los que habéis estado, los que nos habéis mandado también. Un abrazo muy grande a todos. No hemos contestado, hemos estado en la conversación y no nos hemos dado cuenta, pero estoy leyendo. Muchas gracias. Vale, pues venga, nos vemos mañana entonces al que le interese. Y si no, el martes, que también hay esa posibilidad. Exacto. Venga, buenas Luego, noches. gracias. Adiós.